Hoy en la mañana, mientras escuchaba una alabanza de un pastor querido para mí, un amigo con el cual compartimos una experiencia en común sobre la pérdida de uno de nuestros hijos, en el caso de él una hija, en el caso mío mi primer hijo, y, y mientras escuchaba sus alabanzas, tengo el agrado de tener uno de sus discos que me regaló él personalmente, y y él habla sobre una canción que le escribió a su hija, eh, diciéndole mariposa, y él toma extractos de la escritura, y es una alabanza bastante bonita y emotiva, y me conmovió, pero también me hizo pensar en lo que es esta experiencia de haber visto partir un hijo, y lo doloroso que significa eso, y me hizo remembrar las vivencias que vivimos, sobre todo con mi esposa, en los primeros años de la partida de Isaías. Y sin duda no podemos dejar de bendecir al Señor y su nombre por su fidelidad, porque Él estuvo con nosotros. Y me hizo buscar en la Escritura una porción con respecto a lo que es la esperanza. Y el Salmo 39, versículo 6, dice: nuestra vida es pasajera, de nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Siendo esto así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? Y el salmista termina diciendo en este trozo: en ti he puesto mi esperanza. Yo recuerdo que cuando supe la noticia de la partida de Isaías, iba camino a mi trabajo en la mañana a hacer unos trámites en el centro de Santiago, y por alguna curiosa razón mi teléfono celular no sonaba, o yo no escuché las llamadas. Luego, al llegar al metro, iba en locomoción colectiva, llegando al metro, veo que tengo un montón de llamadas perdidas, y un compañero de trabajo se logró contactar conmigo y me dijo: Juan, de urgencia te necesitan en tu casa, algo pasó, devuélvete. Y yo obviamente me atemoricé, empecé a clamar al Señor en mi corazón, y tomé nuevamente la micro de vuelta. Ya yo tampoco me podía comunicar con mi esposa, y simplemente me comuniqué con mi hermana, y me junté con ella para ir al hospital donde estaba nuestro hijo, donde Patricia en ambulancia lo habían llevado porque había tenido un accidente doméstico no menor. Y bueno, después de eso pasaron un par de cosas, y que en realidad en algún otro momento tocaré ese tema con más detalle, pero recuerdo que cuando iba de camino a buscar a mi hermana para que luego nos fuéramos al hospital, el Espíritu Santo me hizo recordar una escritura que está en Romanos 14:8, que dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo no sabía que mi hijo iba a morir, pero de alguna manera el Espíritu Santo me estaba haciendo entender de que ya había llegado su momento para partir de esta tierra. Y yo recuerdo que fue algo que escribí incluso en Facebook sin decirle a nadie en ese momento. Lo compartí en redes sociales, y fue la vivencia quizás más dolorosa de mi vida hasta ese momento, y no encontré nada mejor ni una esperanza más sólida que aferrarme a esta promesa, porque la vida se hace muy importante, imprescindible. Es decir, la vida es lo más importante, sobrevivir, estar vivo, respirar. Pero para el apóstol Pablo, y lo que el Espíritu Santo lo guió a hacer en esta epístola, es hacer ver que la vida, si bien es importante, no es tan importante como a quién le pertenecemos. Y digo esto porque yo lo viví, porque yo lo vivencié, porque yo lo experimenté, y la verdad es que cuando a uno le parte un hijo, la verdad es que si no todo el corazón, por lo menos la mitad del corazón.
Hay una sensación muy potente dentro del corazón del ser humano al ver partir sus hijos, y es una experiencia única de la cual ni siquiera existe nombre, porque un hijo que pierde a un padre se le llama huérfano, y a un cónyuge que ve partir a su amado o su amada se le llama viudo o viuda. Sin embargo, a alguien que ve partir a un hijo no hay nombre para poder describir tal cosa, porque hasta la naturaleza misma dicta de que los padres muramos antes que los hijos. Pero incluso aún en ese dolor, en esa circunstancia difícil, el Espíritu Santo no me guía a tener autocompasión de mí mismo, sino a fijarme en lo que dice la Escritura, en lo que dice la Biblia, que es algo similar a lo que dice el Salmo 39:7, cuando el salmista llega a la conclusión de que en realidad, si tanto trabajamos, si tanto nos esforzamos por algo, finalmente moriremos y otros se quedarán con nuestras cosas. Y nosotros nos esmeramos, nos sacamos la mugre, como un buen chileno se dice, nos rompimos el lomo para obtener distintas cosas, y al final no eran para nosotros, porque otros las van a usar, otros van a disfrutar de ello. Y por mucho dinero que tengamos, y por muchas cosas que guardemos, y por mucho que acumulemos, todas esas cosas quedarán aquí. Nosotros tendremos que partir de la esfera de esta tierra, y es por eso que el salmista termina diciendo: ¿dónde entonces pongo mi esperanza? ¿En qué puedo poner la esperanza? ¿La pongo en las cosas? ¿La pongo en el dinero? ¿La pongo en la fuerza? ¿En dónde pongo mi esperanza? Y él dice: en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Y es lo que el apóstol Pablo trata de decir en Romanos, porque nosotros ponemos la esperanza en la vida y decimos: mientras hay vida hay esperanza, pero el apóstol va mucho más allá y dice: no importa si no hay vida, todavía hay esperanza si es que le pertenecemos al Señor. Yo no estoy diciendo con esto haciendo una apología a la muerte y a que todo lo que nos importa o nos debe importar es la muerte, sino poniendo las cosas en su lugar. A veces nos afanamos tanto, y no digo a veces, seamos bien sinceros, nos vivimos afanando por las cosas, por el dinero, por el trabajo, por el auto, por el pan de cada día y por tantas otras cosas de las cuales el Señor nos dijo que debíamos confiar en Él. Pero nuestra mente y nuestro corazón se desvive en esas cosas y nos hace perder el norte de realmente darnos cuenta a quién le pertenecemos. Y debemos sentarnos a meditar en eso, porque así como la vida de Isaías Benjamín, mi amado primogénito, se acabó, un día también la vida de todos nosotros se va a acabar. Y ya no va a importar si vivimos o no vivimos. De hecho, incluso llegan momentos en la vida donde la gente ya no quiere vivir. Pero yo me pregunto, ¿esa gente tendrá claro dónde va a ir? Porque si no le pertenece a Jesús, si su vida no está en Jesús, entonces no va a ir a un lugar de gozo, de dicha, de tranquilidad y de la paz que tanto anhela. Por eso el apóstol Pablo podía tener paz, aun sabiendo de que en un futuro próximo iba a haber una espada que iba a separar su cabeza de su cuerpo. Por eso que hay muchos cristianos que todavía hasta el día de hoy son capaces de tener paz plena en medio de la persecución, de perder sus cosas, de perder sus seres queridos, porque su meta no está aquí en la temporalidad de esta vida. Y eso es lo que yo quiero meditar en este día, en este audio, y hacernos pensar de que realmente no estamos poniendo no estamos hincando el diente en donde deberíamos realmente. Porque ¿qué es el porqué de la vida? ¿Para qué? ¿La vida consiste en la cantidad de bienes que logramos recopilar? Yo creo que no. Yo creo que es bueno tener para vivir, pero no es bueno desvivirse para tener. No es bueno romperse el lomo para solo tener y dejar de lado las cosas que son más importantes. Primero, Dios, definitivamente una comunión con Él, conocerlo a través de la persona de Jesucristo, vivir una vida apasionada por Él, por su palabra y por lo que Él nos dicta. Pero también nuestros seres queridos. Un día yo me fui en la mañana a trabajar y luego al mediodía mi hijo estaba hospitalizado grave y al otro día ya simplemente no estaba, porque así es la fragilidad de la vida. Y aunque yo hubiera tenido en ese momento todos los millones del mundo, todo el dinero del mundo, no hubiera podido comprar un segundo más de su vida.
tuvo la mejor atención que fuera posible en ese momento, estuvo con los mejores médicos del turno en ese momento y definitivamente no había nada más que hacer porque era su momento. Y por mucho que aunque hubiera podido resucitar, hubiera podido volver a la vida, algún momento hubiera llegado también su momento final, como me llegará a mí, como te llegará a ti, como nos llegará a todos. Y es por eso que el salmista dice, ¿qué es lo que puedo esperar? Al final yo me voy a morir y todo va a quedar allí. Y otro va a tener que tomar mi puesto, otro va a tener que hacer lo que yo estoy haciendo, otro va a tener que gobernar quizás, otro va a tener que hacer de papá, otro va a tener que hacerse dueño de esta empresa, otro va a tener que disfrutar de esta casa, de este auto, o etcétera. Todo va a quedar allí y nosotros nos desvivimos por la temporalidad. Yo quiero invitarnos en este día a que no desgastemos más nuestro tiempo en las cosas temporales. Hay cosas que son más allá del tiempo y que son mucho más importantes, pero no va a ser posible llegar allí si Cristo Jesús no es nuestra puerta para llegar. Él dijo, yo soy la puerta y aquel que cruce en mí hallará vida. Y yo no sé si todos los que escuchan este audio han cruzado esa puerta. Quizá el límite de la religión, el límite de la razón, el límite de la mala experiencia, el límite de la flojera, el límite del conformismo de esta vida. Quizá cualquier sea el límite que no nos ha permitido cruzar esa puerta, no nos va a permitir tampoco llegar al reino que Él nos prometió, que le prometió a aquel que lo ama, aquel que lo reconoce y aquel que vive para Él en esta vida. Y yo quiero decirles que yo no hubiera podido sobrevivir y no hubiera podido volver a vivir si no fuera porque Cristo me dio el sentido de la vida. Quizás alguno que escuche esto sabe que perder un hijo es algo potente y de lo cual la mayoría de las personas no se recupera. Y yo puedo decir con ciencia cierta, con convicción y con mucho gozo en mi corazón, que yo ya dejé partir a Isaías Benjamín y que para la gloria de Dios yo he vuelto a vivir. Tengo vida, tengo más familia, tengo más hijos, tengo propósito, tengo razones para vivir, tengo gozo en mi alma y tengo el pan de cada día y tengo mucho más de lo que necesito. Pero sobre todo tengo ganas de vivir, tengo razones para vivir. Y yo quiero invitar a todos aquellos que están hoy día afanados por el pan de cada día, que están afanados por una casa mejor, por un mejor auto, por más dinero en el sueldo, por una cuenta más grande. Los que están afanados hoy día por hacerse ricos, por cumplir sus deseos carnales, por cumplir sus sueños terrenales. Quiero decir que con todo lo valioso, válido o honorable que eso pueda ser, con todo lo digno y legal que pueda llegar a ser tu sueño, la verdad es que un día vas a partir de esta tierra. Así como lo hizo Isaías Benjamín, así como lo haré yo, tú también vas a partir. Y en ese momento no va a importar cuántos bienes logramos tener acá en la tierra, cuántas cosas logramos hacer, cuántos deseos y sueños logramos cumplir, cuánto logramos viajar por el mundo y conocer muchas cosas o vivir en un barrio acomodado y tranquilo o en una parcela. La verdad es que ninguna de esas cosas va a importar en ese momento. Lo único que va a importar es a quién le pertenecemos. Y no se trata de decir, bueno, yo fui evangélico, iba a la iglesia, daba mis diezmos, ofrendaba, daba a los pobres. Ninguna de esas cosas va a valer si realmente mi corazón, mi alma no le pertenecían a aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces yo tengo que invitarnos a cada uno de los que vamos a escuchar esto, a que nosotros pongamos las cosas de verdad en una verdadera perspectiva. Yo no estoy diciendo que dejemos de trabajar porque el que no trabaja no coma. No estoy diciendo que no dejemos de hacer cosas, ni de ir de vacaciones, ni de pasarla bien. Hay que disfrutar la vida, pero con todo y disfrute, nosotros no vamos a alcanzar la vida eterna si no estamos en Cristo Jesús, si no somos de Cristo Jesús.
Y no se trata solo de confesarte, evangélico, protestante o de cualquier religión. No se trata solo de ser una buena persona. Es que realmente tú le pertenezcas a Jesús. Que tus decisiones le pertenezcan a Él, que tu vida le pertenezca a Él, que tu mente le pertenezca a Él, que tus pensamientos le pertenezcan a Él. Y te vas a dar cuenta cómo realmente la vida abundante que Él tenía planeada va a ser, va a venir, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que tenga. Yo no estoy diciendo, y una vez más lo digo y con esto termino, no estoy diciendo que entonces no hay que hacer nada y solo esperar a nuestra muerte. Estoy diciendo que nuestra vida tiene un propósito y yo me pregunto, ¿estaré cumpliendo ese propósito? ¿La razón de mi existir se estará dando? ¿O simplemente estoy dando vueltas y vueltas en la misma vida de siempre, mediocre, llena de temores, llena de cosas temporales, afanado en las cosas del día a día y no teniendo una verdadera relación con Cristo que me lleva a cumplir la razón que me va a hacer trascender? Porque quiero decirles, lo único que va a trascender va a ser nuestro testimonio de fe, va a ser cuánto hicimos por los demás, y va a ser si es que lo que hicimos lo hicimos por vanagloria o lo hicimos porque queríamos que el propósito de Dios se cumpliera en nuestra vida. Quiero invitarte a meditar en esto. ¿Dónde vas a poner tu esperanza? ¿Dónde la tienes puesta? ¿En tu cuenta del banco? ¿En tus bienes? ¿En tus casas? ¿En tus rentas? ¿En tu trabajo? ¿En que vas a cumplir la edad suficiente y te vas a jubilar y luego de eso te vas a comprar esto y lo otro? Tu vida como sea se va a acabar y todo eso que acumulaste se va a quedar. Y más encima, si no le entregas tu vida a Cristo, tampoco vas a tener entrada en el reino celestial. Hay mucho que meditar en esto, sobre todo en una vida tan consumista como la que vivimos y una vida que le da tan poco valor a los valores familiares, a los valores trascendentales, a las buenas costumbres que se han perdido con tanta facilidad, a la falta de respeto a nuestros mayores, a la poca empatía que mostramos con la gente. Todo eso se ha perdido porque hemos perdido el norte, porque hoy día tenemos puesta la esperanza en nosotros mismos, en el dinero, en el trabajo o en cualquier otra cosa, y no en aquel que venció en la cruz a la muerte. Soy tu hermano Juan Muñir y te doy muchas gracias por haber compartido conmigo estos momentos. Que el Señor te bendiga.